Hola, buen día, soy Fernando Kiriwinski, neurocirujano, y vamos a hablar de patología espinal. Estos son los objetivos. Y bueno, para darnos un orden a la patología de columna, la dividimos en diferentes capítulos: patología degenerativa, infecciosa, tumoral, la deformidad y la patología inflamatoria. Vamos a comenzar a hablar sobre el capítulo de patología degenerativa, que es la más frecuente y una de las más complejas de entender. Existe un ciclo degenerativo que inicia en la primera década de la vida, que inicia por cambios bioquímicos, luego progresa a cambios microestructurales y terminan derivando en cambios macroestructurales, que son los que evidenciamos en las imágenes. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el 80% del peso es aportado en la columna por la columna anterior. A esto me refiero a los discos y a los cuerpos vertebrales. La degeneración discal se considera que es la fuente primaria de dolor. ¿Y qué cambios vamos a encontrar? Desgarros y fisuras en el anillo fibroso, hernias de Schmorr, adelgazamiento o deshidratación del disco, del espacio discal, abombamiento del disco, protrusión discal, hipertrofia ligamentaria, osteofitos, esclerosis subcondral, destrucción cartilaginosa, edema. ¿Sí? Estos cambios pueden producir dolor por sí mismos, ya que las articulaciones están inervadas, o también puede aparecer dolor por compresión en las raíces nerviosas, que se da de dos maneras: por reducción en el conducto espinal, o sea, cuando hay una estenosis del canal, o por reducción a nivel del foramen, ¿sí? Cuando está saliendo el nervio del conducto espinal, que se da, por ejemplo, en el caso de hernia de disco. Entonces, si la degeneración genera más inestabilidad, puede aparecer también algo que se llama espondilolistesis. La espondilolistesis se le llama al desplazamiento que existe de una vértebra sobre otra en el plano sagital. Puede aparecer también escoliosis degenerativa, o en los casos más graves puede aparecer desbalance sagital. El balance sagital es cuando nuestra postura alcanza un equilibrio en el que no necesitamos gastar mucha energía para mantenernos erguidos. Si nuestra columna presenta una cifosis muy pronunciada, el tronco se desplaza hacia adelante y vamos a tener que generar un esfuerzo mayor para mantenernos erguidos. Para cuantificarlo, para medir eso, decimos que la columna está balanceada cuando una línea vertical al piso, partiendo desde el cuerpo de la vértebra cervical séptima, o sea, desde C7, pasa por el promontorio aproximadamente a 3 centímetros de este. Ahora vemos las imágenes. La primera es una resonancia de columna lumbar en T2, es un corte sagital de un paciente joven. Los discos se ven hiperintensos. La altura es normal, los bordes están bien delimitados, el calibre del canal espinal se mantiene uniforme. Podemos decir que una resonancia normal o acorde a la edad del paciente. En la siguiente imagen vemos una disminución ya en el calibre del canal espinal si lo comparamos con la primera, ¿sí? Hay un escalonamiento producido por protrusiones discales a nivel del conducto, y vemos la listesis, que se acuerdan que dijimos que era el desplazamiento de una vértebra sobre otra, en la cuarta lumbar sobre la quinta vértebra lumbar. Los discos ahora ya se ven hipointensos, lo que nos demuestra deshidratación, hay una pérdida de líquido, y con la altura disminuida. Podemos ver una línea hipointensa que va desde la parte posterior de los discos, como que la va uniendo. Ese es el ligamento común posterior. Se lo distingue de forma más discreta en la primera resonancia. Los bordes de los cuerpos vertebrales ahora los vemos irregulares, y todos estos cambios producen estenosis central del canal espinal, que es cuando afectan más la línea media, ¿sí? Estos cambios también pueden producir estenosis foraminal si vemos que están afectados el foramen, ¿sí? Para eso tiene que ser un corte más lateral que pase a nivel del foramen, o los cortes axiales también podemos ver. En el caso de la tercera imagen vemos una tomografía de columna lumbar en un corte sagital
que muestra sobre todo esclerosis subcondral. Los bordes de los cuerpos son irregulares, la altura de los discos están disminuidas, hay presencia de gas intradiscal, osteofitos. También vemos que el corte pasa a nivel de los pedículos en algunas vértebras y en otras a nivel del canal medular, lo que nos demuestra además que esa columna no está recta, probablemente tenga una curva escoliótica y probablemente sea una escoliosis degenerativa. Y en la última imagen vemos uno de los últimos estadios de la enfermedad degenerativa, que es la pérdida del balance sagital. Lo que sucede con los años es que vamos perdiendo a poco la lordosis lumbar y aumentando la cifosis torácica, lo que tiende a empujar el tronco, sobre todo la cabeza, hacia adelante y la mirada hacia el suelo. Para compensar esto, lo que se tiende a hacer es flexionar las caderas y las rodillas. Lo que sí, así podemos compensar el desbalance sagital, pero a expensa de aumentar el esfuerzo para esto, lo que muchas veces provoca dolor. Sin embargo, llega un punto de que todo este esfuerzo ya no alcanza, y por más que adoptemos estas posturas compensadoras, terminamos perdiendo el balance, y a eso se llama desbalance sagital. Cuando adoptamos una postura compensadora es un desbalance sagital compensado. ¿Y por qué aparecen todos estos cambios degenerativos? Se cree que la principal causa es la inestabilidad en las articulaciones o microinestabilidad. Dicho de otra manera, si no tuviésemos articulaciones y todas las vértebras se encontrasen fusionadas, no habría hernia de disco, ni inflamación, ni problema en el ligamento, ni tendríamos problemas en la columna. Entonces, el cuerpo, al detectar la presencia de inestabilidad, microinestabilidad, inicia un proceso que tiende a la fusión en las articulaciones, o sea, disminución en el espacio discal, destrucción del cartílago, comienzan a aparecer puentes óseos, que son los que llamamos osteofitos, y el último paso es la fusión de esa articulación. El problema es que estos cambios en el camino, primero que llevan mucho tiempo, y en el camino se asocian con dolor. O también por la hipertrofia que generan, pueden provocar compresión de raíces nerviosas o de estructuras del sistema nervioso. Sin embargo, no todos estos cambios significan enfermedad. Este es un proceso inevitable, la enfermedad degenerativa. ¿Sí? Solo nos interesa si producen síntomas o alguna potencial complicación. Por esto es importante reconocer que podemos ver un paciente con cambios severos degenerativos en la columna y que no presente dolor. Y de la misma manera, si presentase dolor, puede no ser la causa la enfermedad degenerativa de la columna. Vamos a comenzar a hablar de conducto estrecho cervical. Ocurre cuando se disminuye el calibre del canal espinal a causa por una enfermedad degenerativa y comprime la médula. ¿Sí? Recordemos que tenemos médula a nivel de la columna cervical y torácica, y a nivel de la columna lumbar tenemos raíces nerviosas. Existe el conducto estrecho cervical y conducto estrecho torácico y conducto estrecho lumbar. Lumbar, por presentar raíces nerviosas, tiene una clínica diferente. Entonces, el conducto estrecho cervical puede presentarse o no con dolor. Aquí el síntoma cardinal es el déficit neurológico. Aparece dificultad progresiva para la marcha o en las manos, reflejos aumentados, clonus, Babinski, espasticidad. Y para medir la afectación utilizamos diferentes escalas, que pueden ser la de Nuric, que va del 0 al 5. 0 es una radiculopatía sin mielopatía y 5 es un paciente en silla de ruedas. Existen otras escalas como la JOA o la Neck Disability Index, pero es solamente para que sepan, no hace falta que las conozcan de memoria. ¿Qué estudios es recomendable pedir? Si bien en la radiografía podemos
llegar a encontrar disminución en el canal medular, osteofitos, el estudio de elección es la resonancia magnética. Ahí vamos a ver la compresión medular y lo que provoca, o sea, inflamación en la médula, gliosis, mielomalacia, edema medular, o la causa que lo está provocando, hernia de disco, hipertrofia ligamentaria. La mielopatía generalmente aparece por isquemia, que es la consecuencia de la compresión. Eso quiere decir que muchas veces es un fenómeno reversible. Los diagnósticos diferenciales son la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, mielitis. También se la puede llamar mielopatía cervical espondilótica. Y el tratamiento es quirúrgico por el riesgo de deterioro neurológico. Generalmente la enfermedad es progresiva y una vez que se instala el déficit ya no se recupera o solo lo hace parcialmente. El tratamiento consiste en la descompresión. Existe mucha alternativa para lograr esto. Una de las más frecuentes es la laminectomía, que consiste en retirar las láminas de las vértebras, o si la causa fuera, por ejemplo, una hernia de disco, se realiza la exéresis de la misma, o sea, la disectomía. Aprovechamos ahora para hacer un poco de repaso de imágenes aplicadas a las columnas. Con radiografías vemos la alineación, desplazamientos de las vértebras, aplastamiento de las vértebras, si hay angulaciones, signos de artrosis, desplazamientos como la listesis. Podemos evaluar el espacio discal, la presencia de osteofitos. También se pueden pedir radiografías dinámicas que las vemos en perfil y se las hacen en flexión y extensión, donde así se pueden evidenciar más fácilmente la listesis, los desplazamientos, si existe inestabilidad. La tomografía es mucho más útil para evaluar lesiones óseas, como en caso de tumores y fracturas. En cambio, la resonancia la estudiamos para evaluar partes blandas, o sea, discos, ligamentos, presencia de hemorragia, de colecciones, tumor, la captación de contraste, para diferenciar una fractura aguda o de una fractura crónica, que la diferencia va a ser la presencia de edema, que lo vamos a poder ver en T1 y en T2. Pero no siempre es indispensable pedir estudios. Nos guiamos por ciertos criterios. Para esto tenemos en cuenta las banderas rojas, ¿sí? Para pedir estudios, que son cosas que nos tienen que llamar la atención, y en base a eso se justifica el pedido de estudio. Estos son cuando el paciente tiene mayor a 70 años o es menor de 20, cuando tiene enfermedad multiorgánica, presencia de fiebre, sospechamos de cáncer, de infección, cuando hay déficit neurológico, eso es muy importante, si hay alguna adicción, diabetes, si el paciente está inmunocomprometido, si hay algún historial de trauma, él tiene un dolor muy intenso que no cede, o si presentó adelgazamiento. Obviamente, para deducir esto, el examen siempre debe ser completo, y ya que las imágenes no reemplazan nunca el examen físico ni el interrogatorio. Así es que, por ejemplo, si viene un paciente de 25 años que tiene una molestia en la columna cervical, no se detecta ninguna de estas banderas rojas, no es necesario que salgan corriendo a pedirle una resonancia, ¿sí? A la izquierda vemos radiografía de columna cervical en flexión y extensión. Estas son las radiografías dinámicas que se piden para ver desplazamientos que pueden pasar inadvertidos en una radiografía de perfil neutra. Y a la derecha vemos un desplazamiento que en la posición neutra no se ve. Este desplazamiento es el que llamamos listesis o espondilolistesis. Bueno, vamos a analizar el primer caso clínico, ¿sí? Este es un paciente de sexo masculino de 50 años de edad que consulta por cervicodorsalgia de 4 meses de evolución. Presenta una intensidad de dolor de 8 en 10 en la escala visual analógica. Presenta hiperreflexia y parestesia en miembros inferiores. El hallazgo más significativo en este caso es la hiperreflexia y la parestesia en los miembros inferiores. Más importante que el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos indica de que hay compromiso medular. Entonces, ¿qué estudio nos va a aportar más información?
Recuerden que la sospecha de lesión neurológica era una bandera roja y por eso se fundamenta la solicitud de estudio, ¿sí? En este caso, la resonancia. Aunque por el examen ya tenemos el diagnóstico de la sospecha de mielopatía cervical, con la resonancia vamos a definir la causa. Y recuerden que si confirmamos nuestra sospecha, el tratamiento en estos casos es la cirugía. Bueno, aquí en la resonancia vemos que entre la quinta y la sexta cervical hay una hernia discal y aumento del hipertrofia del ligamento amarillo que también provoca una compresión por detrás, resultando en canal cervical estrecho que produce una compresión a nivel medular que se distingue por una imagen hiperintensa en el T2, o sea, edema medular. Se decide realizar disectomía por vía anterior, o sea, la exéresis de ese disco cervical. Y básicamente los pasos que vamos a ir repasando con las imágenes son la incisión en la cara anterior del cuello, se diseca un plano que va entre el paquete vascular que lleva la carótida y la vena yugular y el paquete visceral que contiene la tráquea y el esófago. En el fondo ya encontramos la cara anterior de los cuerpos vertebrales que vemos en la primera imagen de arriba a la izquierda. La segunda imagen ya retiramos el disco y estamos observando en el fondo el saco dural que contiene la médula. En la tercera imagen se coloca una prótesis en el lugar del disco que favorece el crecimiento óseo y la fusión, y en la cuarta imagen, arriba a la derecha, se coloca una placa de titanio para sostener en el lugar esa prótesis. En la imagen del centro son los mismos pasos pero con esquematizados. Y la radiografía de control la vamos a ver a la derecha. De esta manera vemos en la radiografía que aumenta el espacio intervertebral, lo que hace también que aumente la tensión sobre el ligamento amarillo y así se disminuye la compresión que causa a nivel de la médula. El paciente a los 6 meses mejora el dolor, disminuye a 3 en 10 en la escala visual analógica, disminuye en las parestesias y desaparece la hiperreflexia. Bueno, la hernia discal cervical ocurre como consecuencia del proceso degenerativo. Ocurre por migración del núcleo pulposo hacia el canal o hacia el foramen. La hernia discal cervical, a que a veces se llama dura, no es por la protrusión o por la migración del núcleo pulposo, sino por la presencia de osteofitos que también puede comprimir la raíz nerviosa. En ambos casos existe un proceso inflamatorio local donde intervienen la sustancia P, citoquinas, etcétera, que al contactar la raíz esta se irrita y se produce dolor. La historia natural de la patología es la remisión espontánea de la misma, que se puede dar por fagocitosis o deshidratación del núcleo pulposo. Los síntomas, la mayoría de las veces, se presentan con braquialgia, hipoestesia, cervicalgia, contractura o ardor. Existen diferentes maniobras diagnósticas como la maniobra de Spurling, que consiste en la rotación de la cabeza y extensión del cuello hacia el lado que duele. Así aumenta la braquialgia. Es muy importante identificar la raíz afectada para conocer cuál es el sitio de la compresión. Para eso tenemos que conocer los dermatomas y los miotomas de cada raíz. En las radiografías es común ver disminución de la altura del espacio discal, osteofitos, artrosis, listesis, etc. Pero el estudio de elección es la resonancia, donde vamos a evidenciar la hernia de disco propiamente dicha y la disminución del foramen con la consecuente compresión del nervio. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: síndromes miofaciales, tumores, síndrome del túnel carpiano. Si no hay afectación medular y no hay debilidad, el tratamiento es conservador. O sea, AINES vía oral, por ejemplo, fisioquinesioterapia, y si no responde luego de 3 meses, estaría indicada la cirugía en esos casos, que se hace lo mismo que vimos en el caso anterior, la disectomía.
Si se presentase déficit neurológico a nivel de la raíz, se indica primero la cirugía, por los mismos principios que vimos en el caso anterior. Esto es algo que van a ver que se va a repetir mucho. Y recuerden que el diagnóstico se hace con el examen, ¿sí? Entonces es muy importante evaluar fuerza muscular, estudiar los dermatomas que están afectados, los reflejos, la sensibilidad, qué miotoma está comprometido y las diferentes maniobras. Vamos a volver a repasar esto cuando hablemos de traumatismo. Un conducto estrecho lumbar es secundario a estenosis del canal a nivel lumbar. Es común que se presente con lumbalgia, con radiculopatía, claudicación intermitente, que es el dolor que aparece con la marcha y que mejora al sentarse. A diferencia en la claudicación vascular, donde los miembros están fríos, no hay un territorio radicular y los pulsos están afectados. En las imágenes podemos encontrar las causas que pueden ser hipertrofia del ligamento amarillo, de la hipertrofia de las apófisis articulares, de las facetas, presencia de osteofitos de los cuerpos vertebrales, protrusión discales, hernia de disco, inestabilidad segmentaria y espondilolistesis degenerativa. En las radiografías podemos ver desplazamiento de las vértebras, o sea, listesis o presencia de osteofitos. En la resonancia, que es el estudio de elección, vamos a ver disminución del diámetro del canal principalmente y las causas, que son todas las que nombramos anteriormente. Y el diagnóstico diferencial lo hacemos con la claudicación vascular, neuropatía diabética. El tratamiento inicial en estos casos es conservador. O sea, si no hay déficit neurológico y el síntoma primario es el dolor, podemos comenzar con analgésicos vía oral como AINES y fisioquinesioterapia. Si pasado cierto tiempo, por ejemplo 2 o 3 meses, el dolor no mejora o aparece déficit neurológico, aquí estaría indicada la cirugía, que es una cirugía de descompresión de la estructura que esté comprimiendo el nervio o el canal medular, y se puede sumar o no fusión con prótesis, con artrodesis, por ejemplo barras y tornillos que veremos más adelante. Bueno, en la hernia de disco lumbar vemos que el 60% mejora inclusive sin tratamiento, a los 6 meses o al año. Lo más común es que se presente con lumbalgia, con radiculopatía que puede ser irritativa o deficitaria, o sea que puede causar dolor o falta de fuerza o falta de sensibilidad. Recuerde que utilizamos el EVA o VAS en inglés para medir el dolor, ¿sí? Que es la escala visual analógica que va del 0 al 10. 0 es nada y 10 es el máximo dolor que pueda referir el paciente. En los casos que encontremos que haya afectación de esfínteres, anestesia en silla de montar y déficit neurológico, falta de fuerza, eso se llama síndrome de cola de caballo. En esos casos se indica tratamiento quirúrgico como primera medida, aunque es poco frecuente, pero es algo muy importante y que tienen que tenerlo en cuenta. Podemos encontrar también hipo o arreflexia, signo de la SEG o signo de Bragar, la SEG invertido. Tenemos que evaluar si alguna metámera o algún miotoma se encuentran afectados. Y en la radiografía podemos encontrar que puede ser una radiografía normal, tal vez un poco de disminución en la altura del disco. Podemos encontrar la presencia de listesis, aunque el estudio de elección para estos casos es la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial se tiene en cuenta los síndromes miofaciales, neuropatías y artrosis de la cadera, muchas veces se confunde. El tratamiento inicial para estos casos, la mayoría de los casos, siempre y cuando no se presente con síndrome de cola de caballo ni ninguno de sus componentes, el inicio del tratamiento es conservador, con AINES vía oral, fisioquinesioterapia, hacer fortalecimiento muscular, mejorar la postura, evitar esfuerzos físicos muy intensos. Otra alternativa a los AINES, que se pueda probar también son opioides.
Y otras alternativas que se pueden intentar son las infiltraciones de medicamentos. Generalmente se utilizan corticoides. No existe un tratamiento específico para el dolor en estos casos. Lo que sí tienen que tener en cuenta siempre que vayan a recetar un medicamento para estos casos y para cualquiera es la farmacología de los mismos, ¿sí? Porque es muy común de ver en estos pacientes que vienen con ya 4 o 5 inyecciones musculares seguidas de corticoides de larga duración, con todos los problemas y complicaciones que esto conlleva. Y si vemos que con la medicación, haciendo el tratamiento, siguiendo el tratamiento al pie de la letra, luego de 2 o 3 meses no mejora, en esos casos sí se indica la cirugía, que se hace la disectomía, que en la mayoría de los casos mejora la compresión y los síntomas. ¿Por qué se esperan? Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué se espera 2 a 3 meses para operarlo si es tan efectiva la cirugía? Primero porque no es 100% efectiva. Si bien, por otro lado, si bien tiene baja tasa de complicaciones, tiene complicaciones, pero principalmente, como dijimos anteriormente, la gran mayoría de los casos mejora solo, en un periodo de tiempo relativamente corto. Ahora, si esperamos demasiado tiempo, ese dolor que comenzó siendo un dolor agudo se puede transformar en un dolor crónico que tiene una fisiopatología diferente y una evolución y un pronóstico también diferente. También existe el dolor lumbar puro de origen discal. Aquí no hay hernia de disco lumbar, no hay listesis, infecciones. Es un dolor de tipo mecánico, o sea, un dolor que aumenta con la carga, o sea, cuando uno hace fuerza, cuando hace un movimiento de flexión, y disminuye con el reposo. No hay irradiación, no hay dolor radicular. Hay veces que pasa un poco hacia los glúteos, pero nunca sobrepasa la rodilla. Y el diagnóstico generalmente se lo hace por descarte. En la radiografía podemos ver un disco disminuido de altura, pero el diagnóstico lo confirmamos con la resonancia, donde vemos un disco deshidratado o signo de esclerosis subcondral. También podemos ver cambios MODIC en la resonancia, que para este caso significarían la presencia de edema a nivel del cuerpo vertebral, en el área que contactan con el disco enfermo, digamos. También está el dolor lumbar facetario, el dolor, el paciente lo refiere en la zona lumbar y glútea. Es un dolor más de tipo inflamatorio que es al inicio del movimiento, duele más por la mañana. También el diagnóstico es por descarte. En la resonancia vamos a ver sinovitis facetaria, signos de edema en la articulación. Y en la esclerosis, en la tomografía podemos ver signos de esclerosis y de hiperostosis facetaria. El tratamiento para ambos casos se inicia con tratamiento conservador y si el dolor no mejora con el correr del tiempo, se pueden hacer algún tipo de cirugía. Y bueno, vamos a ver un caso clínico ahora, ¿sí? Esta es una paciente de sexo femenino de 75 años de edad que consulta por lumbalgia de 8 meses de evolución con una escala visual analógica de la intensidad del dolor de 7 en 10, según refiere. Dice que aparece al estar mucho tiempo sentada, sobre todo después de caminar unas cuadras, dice que tiene que detenerse por el intenso dolor que aparece. Este dato es clave, ¿sí? Mejora parcialmente con diclofenac. El laboratorio es normal, el resto del examen es normal, no hay ningún signo de déficit neurológico, esfínteres conservados, los reflejos normales, no presenta otras comorbilidades. Y bueno, ¿qué otros estudios complementarios podríamos pedir? ¿Sí? Podría pedirse radiografía, donde vamos a ver algunos signos indirectos, pero sobre todo, luego del dato de la claudicación de la marcha, ¿sí? Eso nos indica de que lo más probable es que haya una estenosis de canal. En ese caso es fundamental completar el estudio con resonancia magnética de columna lumbar. Entonces vamos a ver, estos son los estudios que se le pidieron. A la izquierda vemos las radiografías de frente y de perfil. En la radiografía de frente vemos una escoliosis degenerativa, que es esa deformidad en el plano coronal.
Y en la de perfil, así como en la de frente, también vemos la presencia de osteofitos, la disminución de la altura de los discos. Vemos también esclerosis a nivel de los platillos vertebrales, hipertrofia facetaria y todos signos indirectos de disminución del calibre del canal espinal. Y a la derecha vemos una resonancia en el plano sagital en T2, los mismos signos, disminución de la altura de los discos deshidratados que se lo ven negros, protrusiones a nivel discal hacia el canal e hipertrofia del ligamento amarillo por detrás, lo que provoca una disminución en el. Así vemos que existe una correlación entre los síntomas de la paciente y los hallazgos en las imágenes, ¿sí? Entonces se inicia fisioquinesioterapia, analgésicos vía oral, antiinflamatorios, y luego de 2 meses vemos que el dolor progresa a una escala visual analógica de 4 en 10, o sea que mejora de 7 en 10, pasa a 4 en 10. Con el tratamiento conservador evitamos el tratamiento quirúrgico y continúa con control evolutivo de los síntomas. Cuando hablamos de tratamiento conservador, hablamos de muchas medidas que se pueden adoptar, ¿sí? Las más comunes son las modificaciones de la actividad habitual, evitar esfuerzos. También incluimos fisioquinesioterapia, como ejercicios aeróbicos de baja exigencia, fortalecimiento de los músculos del tronco. También se puede hacer electroestimulación, termoterapia, etc. En cuanto a los medicamentos, los más frecuentemente indicados son los AINES, por ejemplo el meloxicam, opioides o miorelajantes a veces. Siempre recuerden, antes de indicar cualquier medicamento, conocer en profundidad la farmacología del mismo. En algunos casos se pueden hacer infiltraciones, ya sea como tratamiento para el alivio del dolor o como diagnóstico para establecer cuál es el origen del dolor, si pensamos en una radiculopatía. Los mismos se realizan con anestésicos, generalmente bupivacaína, y otra parte de antiinflamatorios de larga duración, por ejemplo la triamcinolona. Generalmente el uso de corset no están indicados porque disminuyen el rango de movimiento, que a la larga termina con atrofia muscular, lo que favorece el aumento de la artrosis, de la inflamación de las articulaciones y el aumento de los síntomas. Ahora vamos a ver los fundamentos de la instrumentación vertebral. La estabilidad es la capacidad de tolerar desvíos que puedan causar lesión en cargas fisiológicas o en carga fisiológica si aparece algún desvío. Estamos ante una columna inestable. Tenemos los estabilizadores de la columna, se clasifican en dinámicos, que son los músculos principalmente, y los estáticos, que son las articulaciones, los huesos. Los que trabajan la mayor parte del tiempo son los estabilizadores dinámicos. Cuando se sobrepasa la capacidad de estos, comienzan a actuar las articulaciones. La principal teoría dice que la artrosis aparecería por microinestabilidad. Entonces, el tratamiento en estos casos es estabilizar alcanzando la fusión de la articulación, la fusión ósea. Para esto sabemos que tenemos que eliminar el movimiento, cruentar la superficie articular, y muchas veces se pueden utilizar prótesis en la superficie articular que favorece a la fusión. Por ejemplo, si se hace una disectomía, que es retirar el disco que está entre los cuerpos vertebrales, se colocan prótesis que se llaman cajas, que tienen una forma similar al disco y que tienen capacidad osteogénica. También se colocan tornillos que atraviesan los pedículos y se dirigen hacia el cuerpo vertebral y están unidos por una barra de titanio en la parte posterior, y su función es disminuir el movimiento. Todas estas acciones están dirigidas a promover la fusión ósea. Hay veces, como vemos en la segunda imagen, donde no alcanza con la fusión ósea, ya que existe además compresión de estructuras, como vimos en el caso anterior del canal medular estrecho. Entonces lo que se hace es la liberación, en este caso por medio de la remoción de estructuras como ser las láminas y el ligamento amarillo, y aquí vemos el saco dural una vez retirados los mismos. Otro objetivo de la artrodesis es la alineación, como en el caso de deformidades o traumatismos. Se indica cuando necesitamos descomprimir o para aliviar el dolor, para realinear
y para estabilizar uno o más segmentos. Vamos a comenzar a hablar de patología traumática con dos casos, ¿sí? En el primer caso es un paciente de sexo masculino de 35 años de edad que sufre traumas múltiples en siniestro vial a 50 kilómetros en una localidad vecina. Al examen el paciente está intubado en asistencia ventilatoria mecánica bajo efectos de la sedación. Las pupilas están mióticas, está estable hemodinámicamente, los reflejos están conservados, esfínter tónico, sin respuesta a estímulos dolorosos. Y en el caso 2 se trata de un paciente de sexo masculino de 22 años de edad que sufre un traumatismo de cráneo leve en Glasgow de 15 en 15, circulaba en moto sin casco, al examen lúcido, sin déficit motor, solo refiere cervicalgia, los reflejos vemos que estaban conservados. Entonces tenemos que empezar si sospechamos alguna patología, cuál, qué estudios pedimos para confirmarla y qué tratamiento tenemos que aplicar. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, ¿sí? La lesión medular incompleta es cuando tenemos, por ejemplo, el síndrome medular central, el Brown-Séquard o el síndrome medular anterior, es cuando tenemos función neurológica por debajo de la lesión. La lesión medular completa es cuando 3 segmentos por debajo de la lesión no tenemos respuesta neurológica. Shock medular puede ser cuando aparece hipotensión o cuando hay pérdida transitoria de la función neurológica pero recupera pocas horas o días después. Todo paciente que sospechemos de una lesión cervical o que tenga un traumatismo de cráneo debe permanecer con collar cervical hasta que lo descartemos. Recuerden que la tabla es solo para el traslado. Una vez que el paciente se interna, que está en una cama, se tiene que retirar la tabla, porque puede provocar lesiones si permanece durante muchas horas. Por ejemplo, una escara de cúbito, y eso es muy, muy grave. Otro concepto básico que veo que se confunde mucho es que no es lo mismo politraumatismo con traumas múltiples. Un paciente que tiene un TEC leve y tiene un esguince de tobillo no es un politraumatizado. Entonces, cuando sospechamos de lesión espinal en un paciente que está en coma o que no colabora, lo correcto sería pedir una tomografía de cuerpo entero. Si pedimos una radiografía, esta tiene que incluir hasta la séptima cervical inclusive. Generalmente la radiografía está reservada para los pacientes que están lúcidos, colaboradores. Aunque muchas veces, inclusive en estos casos, es difícil que pueda incluir la columna cervical completa y también estaría indicado pedir una tomografía. El tratamiento con corticoides en caso de lesión medular es muy controvertido. Para esto está indicada altas dosis de corticoides. El paciente debe estar internado en una terapia intensiva, monitorizado, porque tiene muchos efectos adversos. Y recuerden que en los pacientes con lesión medular son muy importantes la medida de prevención de trombosis venosa profunda, la utilización de vendas elásticas, la movilización en bloque, también para prevenir escaras de cúbito, y la utilización de enoxaparina o heparina. También para evitar las lesiones por decúbito se suelen utilizar colchones especiales, los colchones ortopédicos o en su defecto de agua, y si no tienen eso, por lo menos colchones de aire. Y bueno, cuando hablamos del paciente en coma o con deterioro del score neurológico, sabemos entonces que es necesario pedir una tomografía de cuerpo entero porque la evaluación es difícil. Pero ahora vamos al otro extremo, el paciente que llega lúcido, colaborador. ¿Cómo podemos saber si es necesario solicitar una radiografía de columna cervical y en qué casos? ¿Sí? Para eso existen ciertos criterios. Si se trata de un paciente joven, menor de 70 años, si no tuvo amnesia del lecho, si presenta un Glasgow de 15 en 15, no presenta cervicalgia, no tiene estigmas de traumatismo, como por ejemplo el ojo de mapache, no tiene contractura muscular, no tiene déficit neurológico, el trauma fue de baja energía, por ejemplo que se cayó de la cama, se consideran en esos casos de que es poco probable de que tenga una lesión cervical, y en esos casos no es indispensable realizar una radiografía de columna cervical. Ahora, en el caso de que cumpla alguno de los criterios y sea necesario solicitar una radiografía de columna cervical, ¿qué signos vamos a buscar? Entonces son signos indirectos de lesión
cervical, un espacio retrofaríngeo mayor de 7 milímetros o retrotraqueal mayor de 14, pérdida de la lordosis cervical, cuando aparece una cifosis aguda, cuando hay aumento del espacio interespinoso, si vemos rotación vertebral o discontinuación en las curvas de contorno, o sea, si existe algún desplazamiento de las vértebras. Bueno, y recuerden siempre la evaluación del paciente traumatizado, que tiene un orden, eso lo habrán visto en el ATLS o el PHTLS en emergentología. Acá repasar un poco la importancia de la evaluación neurológica para establecer el nivel neurológico de la lesión si estuviera presente. Para esto tenemos que conocer la distribución de los dermatomas y los miotomas, y en base a estos hallazgos podemos utilizar la clasificación de Frankel para definir la lesión neurológica que va de la A a la E, donde la A es una lesión neurológica completa y la E es un paciente que no tiene déficit. El déficit motor se lo puede clasificar también del 0 al 5, donde 0 es una parálisis completa, plejía, 5 es fuerza normal, 4 es cuando vence una resistencia del evaluador, 3 es cuando vence la resistencia de la gravedad, o sea que puede levantar el miembro, 2 son movimientos amplios pero en el mismo plano de la cama, y 1 son movimientos mínimos. Y para dejar asentado el examen físico, establecer también nos ayuda con la evolución y el pronóstico, y para establecer el nivel de la lesión utilizamos esta planilla de la ASIA. Una vez que se estabiliza el paciente y sabemos el nivel de la lesión y tenemos el diagnóstico, que lo confirmamos con los estudios por imágenes, vamos a saber si existe con las imágenes ya deformidad, déficit neurológico, inestabilidad, dolor, y con todos estos datos ya vamos a poder clasificar la lesión. Utilizamos siempre la clasificación de la AO-Spine, y bueno, la clasificación nos ayuda a determinar la conducta en este caso. O sea, si va a ser necesaria la cirugía o no para el tratamiento, o si se podría tratar de forma conservadora. Según el esquema de la AO-Spine, que es una asociación internacional de cirugía de columna, todas las fracturas las clasifica en 3 tipos, A, B o C. Generalmente las tipo A son las fracturas más estables que se pueden manejar de forma conservadora, y las tipo C son fracturas inestables que requieren cirugía. Vamos a repasar algunas de forma somera, ¿sí? Esta es la clasificación de las lesiones de la unión cráneo-cervical, en realidad de la columna cervical alta. Entonces tenemos en la primera columna, la número 1, tenemos las fracturas del cóndilo occipietal y de la unión cráneo-cervical, que se clasifican en tipo A, B y C. Las tipo A son las más estables y las tipo C son las más inestables. En la segunda columna tenemos la del anillo de C1, o sea, del Atlas y la unión del Atlas y el Axis, o sea, de C1, C2. La tipo A, recuerden que son las más estables, y la tipo C son fracturas inestables. Y en la tercera columna tenemos fracturas de C2 y de la unión C2, C3. Esta es la clasificación de la columna cervical baja, que son muy frecuentes en conjunto con las de la región torácica y lumbar, y comparten ciertas características, como por ejemplo el mecanismo de acción. Entonces, otra vez se clasifican en A, B y C. Las de tipo A se producen por compresión, las de tipo B se producen por distracción o flexo-extensión, y la tipo C se producen son fracturas de traslación o desplazamiento, cizallamiento, rotación, ese tipo de movimientos. Las tipo A son fracturas generalmente estables, que no generan demasiada deformidad, que no están asociadas a déficit neurológico generalmente, y por lo tanto el tratamiento suele ser de forma conservadora. Las tipo B, bueno, hay veces que sí, otras veces que no, depende del caso y de otros modificadores.
Y las fracturas de tipo C generalmente requieren tratamiento quirúrgico. Son fracturas muy inestables y que se asocian generalmente con dolor, con deformidad y con déficit neurológico. Los mismos principios que dijimos anteriormente rigen a la clasificación de las fracturas tóraco-lumbares. Las tipo A son por compresión, generalmente requieren tratamiento conservador. Las tipo B son lesiones por distracción o flexoextensión. Y las de tipo C son lesiones por traslación, desplazamiento, cizallamiento, rotación. Son fracturas inestables, generalmente asociadas a déficit neurológico y que requieren cirugía. Y después tenemos a las fracturas del sacro, que es una clasificación bastante más compleja, donde encontramos fracturas sacrocoxigias, las que involucran al anillo pélvico, y las fracturas espinopélvicas. Entonces, los principios para aquellos casos que van a requerir cirugía son más o menos similares, ¿sí? O sea, los que van a requerir cirugía son aquellos casos que tengan lesiones que sean inestables, que tengan un grado significativo de deformidad, que se acompañen de déficit neurológico o que presenten un dolor que no cede con el tratamiento conservador. Ahora vamos a ver cómo resolvemos el caso número 1, ¿sí? El paciente sexo masculino, 35 años de edad, que sufre traumas múltiples en siniestro vial. El paciente ingresa en estado de coma, sedado, en asistencia ventilatoria mecánica, estable hemodinámicamente, reflejos conservados, esfínteres tónicos. Entonces, con el examen sabemos, o por lo menos el examen no nos evidencia lesión medular completa, por lo menos. Entonces, con las imágenes vamos a buscar si encontramos alguna lesión ósea o ligamentaria que afecte la alineación, provoque alguna deformidad o que afecte la estabilidad de la columna. Como el paciente está en coma, no es colaborador, la resonancia va a ser muy compleja realizarla. Entonces, lo más útil en estos casos es pedir una tomografía de cuerpo entero, o sea, ver toda la columna. Se hace como primer medida en estos pacientes al ingreso. Y lo que encontramos es una fractura del cuerpo vertebral a la altura de que compromete la quinta vértebra torácica. Y bueno, tenemos que averiguar de qué tipo es. Para saber eso tenemos que ver cuál fue el mecanismo de acción. Por las características de la imagen nos damos cuenta que es una fractura por compresión. Entonces decimos que es una fractura de tipo A. Si vamos hilando un poco más fino y bueno, viendo también el resto de los estudios, sabemos que solamente está afectado el platillo vertebral superior. Entonces decimos, o sea, podemos clasificarla en una fractura de tipo A3. Pero más allá de eso, lo importante es saber que es una fractura estable. No presenta una deformidad importante, o sea que la cifosis que produce no es significativa. De todas maneras hay que hacer un seguimiento porque más adelante puede progresar la deformidad y ahí sí requerir cirugía. Y entonces, para este caso, la conducta es... Entonces, resumiendo, de estudios complementarios, en estos casos, con el paciente en coma, pedimos y cuando sospechamos de traumatismos graves, tomografía de cuerpo entero, encontramos una fractura de tipo A3, una fractura por compresión incompleta del cuerpo de la quinta torácica y el tratamiento conservador. Vamos ahora al caso 2. Es un paciente de sexo masculino con traumatismo de cráneo leve mientras circulaba en moto. Al examen lúcido, sin déficit neurológico, solamente refiere cervicalgia. Entonces, recordando los criterios para pedir radiografía de columna cervical, en este caso fue un traumatismo de alta energía, porque ocurrió mientras circulaba en moto, ¿sí? Entonces solicitamos en la radiografía de columna cervical, que es esta. Vemos a nivel de C4-C5 una cifosis aguda, aumento en el espacio retrotraqueal, hay disrupción de las líneas de contorno porque hay un desplazamiento de la
cuarta vértebra cervical sobre la quinta. Si vemos el espacio interespinoso a este mismo nivel, vemos que hay un aumento del espacio, y a la hora de clasificarla, sabemos que el desplazamiento de la cuarta vértebra sobre la quinta, o sea, una listesis, una lesión por traslación, recuerdan que es una fractura de tipo C, o sea, una fractura inestable que generalmente se asocia en muchos casos a deformidad o a lesión neurológica, y aunque no los tenga, de todas maneras, por su gran nivel de inestabilidad, requiere tratamiento quirúrgico. En este caso, más allá de la traslación que hay deformidad y está indicado tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿qué estudio pedimos? La radiografía de columna cervical. Encontramos una fractura de tipo C, una fractura por traslación. Entonces, una fractura de tipo C de C4, C5, y la resolución de este caso fue la cirugía, donde se colocó una prótesis intradiscal y se fijó con una placa y tornillos en el cuerpo de la cuarta vértebra cervical y la quinta, para fijar ese segmento y lograr la fusión de ambas vértebras cervicales. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones, genera laxitud ligamentaria, provoca inestabilidad y a veces luxaciones. Con los años favorece la aparición de artrosis por el proceso inflamatorio que genera la microinestabilidad. Entonces esto puede presentarse con o sin dolor, pero si está afectada la columna, sobre todo el segmento cráneo cervical, donde en ese segmento básicamente solo los ligamentos mantienen la estabilidad de la articulación, se desarrolla una inestabilidad grave que puede provocar lesión neurológica. Entonces afecta a todas las articulaciones, pero las complicaciones, o sea, se pueden dar complicaciones muy graves a nivel de este segmento en la columna cervical. Y en muchos casos no suele dar síntomas hasta que ya se instala el déficit neurológico. Muchas veces no se presentan con dolor inicialmente, sino ya con déficit neurológico. Por eso es importante el seguimiento en pacientes con artritis reumatoidea crónica. Y bueno, hay veces también que el diagnóstico se hace de forma incidental. O bueno, cuando consultan por parestesia o un déficit neurológico sutil. El diagnóstico principalmente se hace con radiografía de columna cervical principalmente. Son muy útiles las radiografías de perfil con dinámicas en flexión y en extensión, donde se evidencia desplazamiento de C1 sobre 2, o sea, del atlas sobre el axis. Con la resonancia hay veces que se puede ver el canal medular disminuido, también en algunos casos, y bueno, si hay compromiso medular vamos a encontrar gliosis, edema, atrofia medular. Y el tratamiento en estos casos donde se confirma que existe inestabilidad y que hay compromiso neurológico, se indica la cirugía. En estos casos, si se realiza la cirugía, principalmente se opta por artrodesis de C1 sobre C2, o sea, fusionar estas dos vértebras. Vamos a verlo con un caso clínico. Paciente sexo femenino de 76 años de edad con diagnóstico de artritis reumatoidea de hace 25 años. Tratada y medicada. Consulta por parestesias en miembros. El resto del examen es normal. Entonces, ¿con qué estudios comenzamos en este caso? Elegimos entonces una radiografía de columna cervical con dinámicas en flexión y en extensión, que son las primeras dos radiografías que encontramos allí, ¿sí? Vemos reducción del canal espinal, pero lo más llamativo es el desplazamiento de C1 sobre C2. Entonces, en la primera imagen es una radiografía prácticamente normal a este nivel, pero en la segunda, la que está marcada con la letra B, cuando pedimos a la paciente que haga la flexión y ahí observamos esa placa radiográfica, vemos que existe un desplazamiento del anillo de C1 que
hace que se produzca una disminución a nivel del canal medular. En la resonancia que se solicita en el corte de C2 en T2, en el corte sagital, perdón, en un T2, vemos una lesión medular hiperintensa que se produce por compresión a dicho nivel. Por lo tanto, con la radiografía confirmamos nuestra sospecha de inestabilidad cervical C1-C2, confirmamos la lesión medular con la resonancia y en este caso se indica por la inestabilidad artrodesis cervical C1-C2. Dentro de la patología metabólica, las lesiones más comunes que vamos a encontrar en la columna son las fracturas por osteoporosis, o sea, por reducción de la masa ósea. Se dan más frecuentemente en mujeres mayores de 65 años, sedentarias, tabaquistas, con un grado importante de cifosis. Son más comunes si ya tienen fracturas osteoporóticas previas a nivel de la columna. Y algunas veces pueden cursar de forma asintomática. No es algo infrecuente. De todas maneras, lo más común es el dolor axial. Cuando hay dolor, es el dolor axial de tipo mecánico, agudo, muy intenso. Generalmente el paciente consulta con una intensidad de dolor en la escala visual analógica de 9 en 10 o de 10 en 10 en la etapa aguda, asociado generalmente a traumas de baja energía. Aparece más frecuentemente en la unión toracolumbar y es raro encontrar déficit neurológico. En las imágenes generalmente vemos fracturas por acuñamiento o una fractura aplastada. Si se realiza el estudio en una etapa muy aguda en las primeras horas, hay muchas veces que no se hace evidente. Si a las 48 o 72 horas es más fácil de evidenciarlo en las imágenes, sobre todo en la radiografía. En los casos que se hace el diagnóstico se recomienda estudiar a toda la columna porque suelen haber más de una fractura de este tipo. Y hay veces que encontramos dos en lugares diferentes y hay veces que una es aguda y otra es crónica y no tenemos manera de diferenciarlo. Para esos casos es muy útil la resonancia porque nos va a mostrar signo de edema que nos va a indicar que esa es la fractura aguda. Recordemos que el edema por mayor contenido de agua vamos a ver en la resonancia en el T2, lo vamos a ver hiperintenso y en el T1 hipointenso. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con infección o que sea una fractura patológica por tumor, por ejemplo metástasis. El tratamiento generalmente en la mayoría de los casos resuelve de forma conservadora con corset termoplástico que se utiliza de 1 a 3 meses, analgésico vía oral. Obviamente hay que iniciar tratamiento para la osteoporosis y en los casos que no mejore el dolor a los pasados 2 a 3 meses se puede realizar cifoplastía o vertebroplastía, que consiste en una inyección dentro del cuerpo vertebral de un cemento que es cuando se lo preparas de forma líquida, luego fragua, o sea que se endurece, sucede una reacción exotérmica por la cual libera calor y ese calor provoca una lesión en las terminaciones nerviosas del cuerpo vertebral, lo que hace que mejore el dolor, básicamente. En los casos de que se acompañen con una deformidad importante, se puede corregir con artrodesis, con fusión vertebral y corrección de la deformación, siendo ese ya un procedimiento más agresivo. Vemos entonces un caso clínico, paciente de sexo femenino, 73 años de edad, sedentaria, fumadora, que luego de una caída de propia altura inicia con dolor intenso, 9 en 10 en la escala visual analógica, en región toracolumbar, sin déficit motor, mejora parcialmente con AINES. Entonces, lo importante es que descartamos que no hay lesión neurológica, no hubo fiebre, no sospechamos, no tenemos antecedentes de tumor primario, el dolor se presenta de forma brusca, aguda, intensa y sabemos que una paciente mayor, fumadora, sedentaria y que el dolor inicia luego de un trauma de baja energía y que aparece en la región toracolumbar, nuestra primera sospecha es una fractura osteoporótica. Por lo tanto, iniciamos el primer estudio que pedimos es una radiografía para confirmar nuestra sospecha.
En esa radiografía vemos que en la segunda vértebra lumbar hay una fractura, aplastamiento. Entonces pedimos una resonancia magnética con supresión grasa, que en realidad no corresponde al mismo paciente, pero es solamente para que vean el ejemplo. Encontramos también una fractura torácica y otra lumbar. ¿Y cómo sabemos cuál es la más reciente? Raramente se van a dar dos en un mismo episodio, ¿no? Porque la torácica muestra signos de edema, entonces esa sería la fractura más reciente. El tratamiento que se inicia es conservador, ya que no hay compromiso neurológico, no hay déficit motor, no hay deformidad tampoco. Se inicia el uso de corset termoplástico que mantiene fija la fractura, restringe los movimientos, lo que ayuda a mejorar el dolor. Se inicia fisioquinesioterapia, ejercitación muscular y se inician analgésicos vía oral, a los cuales responde favorablemente, y al mes se evoluciona con una escala visual analógica del dolor de 3 en 10 y se deriva a médico de cabecera que inicia tratamiento para la osteopenia. Ahí está lo que estuvimos hablando. Bueno, ahora vamos a hablar de tumores óseos. En la columna tenemos básicamente los tumores óseos y los tumores intrarraquídeos. Dentro de los tumores óseos, los más comunes, por lejos, son la metástasis. Los tumores primarios de la columna son raros. Generalmente se presentan con dolor nocturno, toracolumbar, aumenta en reposo y está asociado a fractura patológica. Es exclusivo del cuerpo vertebral, o sea, no afecta al disco, a diferencia de las infecciones que generalmente sí comprometen el disco. Si está muy comprometida la vértebra, se puede evidenciar las lesiones con radiografías, pero generalmente es recomendable, ante la sospecha de esta patología, comenzar los estudios con tomografía o resonancia magnética con contraste. Con la tomografía vamos a ver mejor el compromiso, o sea, la afectación ósea, y con la resonancia el compromiso de partes blandas y la relación con la estructura del sistema nervioso y vasculares. También son útiles el centellograma y el PET scan. Y sobre todo, si no tenemos información del tumor primario, estaría indicada la biopsia. A la hora de indicar tratamiento para estos casos, nos servimos de distintas clasificaciones que nos ayudan a definir el estado global del paciente y cuál va a ser la sobrevida. También si la columna presenta alguna lesión estable o si esta es inestable, si se acompaña de déficit neurológico, de dolor, deformidad. Y en definitiva, si con el tratamiento quirúrgico este paciente se va a beneficiar. Estas escalas generalmente son la escala de Karnofsky, que nos habla sobre el estado general del paciente, Tomita y Tokuhashi, para conocer sobre la sobrevida que pueda llegar a tener, y el SINS para conocer el grado de afectación en la columna de ese tumor. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga una sobrevida corta, un mal estado general, no estaría indicado en ese caso una cirugía muy agresiva. Pero en cambio un paciente con dolor o déficit neurológico, pero que tiene un buen estado general y con la cirugía podemos obtener criterio de curación, en esos casos sí estaría indicado. En general, cuando el paciente consulta por dolor, algo que a veces también puede inclusive ayudar con el diagnóstico es que este dolor se maneja muy bien con la administración de corticoides, responde muy bien con estos, no así con otro tipo de medicación. Aparte del tratamiento quirúrgico hay otro tipo de estrategias. Tenemos, generalmente se utilizan múltiples terapias, radioterapia, quimioterapia, la misma cirugía y una combinación de estas. Y en los casos donde se opta por la cirugía, generalmente lo que se realiza es la resección completa del cuerpo vertebral y colocación de prótesis más fijación con barras y tornillos, o sea, para lograr la artrodesis, la fusión ósea del segmento. Bueno, el 5% de los tumores de la columna son primarios. Se presentan generalmente con dolor de tipo insidioso, nocturno, de varias semanas de evolución. Es raro la presencia de déficit neurológico. En las radiografías podemos encontrar a veces algunos signos indirectos, pero tiene mayor sensibilidad la tomografía y la resonancia magnética.
También el centellograma o un PET scan son útiles para el diagnóstico, que son las imágenes que vemos arriba a la derecha. Una vez que localizamos la lesión, en la mayoría de los casos está indicada la biopsia, y una vez obtenida esta, podremos clasificar a la lesión según la clasificación de Enneking, que se da por su comportamiento biológico, y si fuera candidato para la cirugía, utilizamos la clasificación de Weinstein, Boriani y Biagini para saber cuál va a ser el grado de resección que vamos a necesitar y si esta es posible. Los tipos de resecciones pueden ser desde un curetaje, o sea, retirar una porción del tumor. Aquí no vamos a obtener margen de seguridad, o una resección en bloque, que es sacar toda la vértebra o una porción importante de esta, donde aquí sí tenemos margen de seguridad, pero es una cirugía más agresiva, generalmente indicada cuando buscamos criterios de curación en tumores agresivos benignos o tumores malignos de bajo grado. Muchas veces la cirugía puede ser realizada en combinación con radioterapia, quimioterapia, embolización, etc. En la imagen de abajo a la derecha vemos un corte axial de una tomografía en una ventana ósea. Vemos una lesión osteolítica que compromete el cuerpo y el pedículo vertebral, con bordes bien definidos. En este cuadro resumo un poco los tipos de tumores benignos y sus características. Encontramos el osteomastoide, osteoide, osteoblastoma, osteocondroma, hemangioma, quiste óseo neuroesmático y la histiocytosis de células de Langerhans. En este cuadro vemos los malignos: el osteosarcoma, osteocondrosarcoma, histiocytoma fibroso maligno, tumor de células gigantes, plasmocitoma, sarcoma de Ewing y cordoma. Y acá en los cuadros de la izquierda vemos, según la clasificación de Ewing, los tumores benignos se clasifican en lesión latente, lesión activa y lesión agresiva. Los tumores malignos se pueden clasificar de bajo grado, de alto grado o asociado a metástasis. Y en el esquema a la derecha vemos una vértebra en el plano axial dividida en 12 porciones, numeradas en sentido antihorario, y diferentes compartimientos, de superficial a profundo, de tejido blando extraóseo. Entonces, identificando qué porción y qué compartimiento ocupa el tumor, podemos planificar la resección en el caso de que fuera necesario, para obtener márgenes libres y si esta fuera posible. Los tumores intrarraquídeos se clasifican en extradurales, como en el caso del lipoma o el linfoma, e intradurales, que pueden ser extramedulares, como el schwannoma o el meningioma, e intradurales, como el astrocitoma, que es más común en los niños, o el ependimoma, que es más común en los adultos. Sepan que siempre que sospechamos de tumores primarios, secundarios o sobre todo intramedulares, se piden estudios contrastados. Y el diagnóstico diferencial en estos casos lo hacemos con empiema, o sea, colecciones de pus, hemorragia, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, y la biopsia en estos casos está contraindicada. El único tratamiento efectivo es la exéresis. Vamos a ver un caso clínico: paciente de sexo masculino de 56 años de edad, que inicia hace 6 meses con cervicobraquialgia que evoluciona con debilidad progresiva. Al examen presenta paresia 2 en 5, braquio crural de predominio braquial, o sea, tiene mayor afectación en el brazo, y afectación también de ambos miembros inferiores. ¿Cuál es nuestra sospecha? Un colega hizo el diagnóstico de ACV. ¿Por qué para ustedes no podría ser un ACV? Principalmente porque la debilidad en este caso es progresiva, no es que apareció de un día para el otro. Por eso se llama ataque cerebrovascular en ese caso. Comenzó afectando el miembro superior y luego los miembros inferiores. Otra alternativa podría ser un tumor supratentorial, o sea, un tumor que afecte cualquiera de los hemisferios cerebrales. Pero generalmente estas lesiones provocan aumento de la presión intracraniana, por lo tanto se asocian a cefalea y no suelen afectar, o sea, afectan
un hemicuerpo, en este caso el paciente ya tenía afectación de ambos miembros inferiores. Por lo tanto, nuestra mayor sospecha para este caso se inclinaría hacia una lesión que comprime la médula a nivel cervical, ya que la afectación incluye el miembro superior, extramedular porque la afectación es asimétrica. Ante nuestras sospechas, decidimos solicitar una resonancia en la que vemos con gadolinio una lesión a nivel del foramen C2, C3, que por lo tanto toma una forma de reloj de arena con una porción extrarraquídea que está toma contacto con la arteria vertebral a ese nivel y una porción intrarraquídea intraural extramedular que desplaza y comprime el cordón medular. Por estas características sospechamos de un schwannoma de C3. También podría corresponder a un meningioma. Al haber compromiso medular, se decide la exéresis de la lesión y el diagnóstico definitivo por histología fue un schwannoma de C2, que es la raíz que se corresponde a ese foramen. La resección en este caso no fue una resección completa, ya que se trataba de un tumor benigno y la idea era descomprimir la médula. No era segura realizar una resección total porque este tumor estaba en contacto, envolvía estructuras vasculares, la arteria vertebral, que si provocamos una lesión sobre la misma, corre en riesgo la vida del paciente. La deformidad espinal en los pacientes está muy ligada al crecimiento y desarrollo. Por eso, si la deformidad inicia en la infancia, suele haber mayor riesgo de progresión, por el mayor potencial de crecimiento. En el cuadro de la derecha vemos la clasificación de deformidades. Una de ellas, la idiopática, escoliosis principalmente infantil, juvenil o del adolescente. También se la clasifican de forma temprana o tardía. La deformidad osteopática, cuando existe una malformación ósea. Esta puede ser congénita o adquirida. Deformidad neuromiopática, que es muy común en niños con lesión neurológica, y también están las misceláneas, donde aparecen el síndrome de Marfan, displasias, etc. Las deformidades causan dificultad en la marcha, a veces dolor, pero principalmente se asocian en los grados severos, insuficiencia respiratoria y cardíaca. Por eso es que se tratan más allá de la cuestión estética, que también es importante. Y en el examen tenemos que tener en cuenta la presencia de givas. Para esto es muy útil la maniobra de Adams. Hay que incluir el examen neurológico, el cual tiene que ser muy minucioso, detallado, y buscamos asimetrías. Vemos la altura de los hombros, de las caderas, de los miembros inferiores, y lo más común es que no se presenten con dolor. Si se asocia a dolor, hay que buscar otra causa para el mismo. Comenzamos los estudios con radiografías. Lo más útil en estos casos es el espinograma. O sea, el espinograma son radiografías de la columna completa que se hacen de frente y de perfil. Y generalmente se incluyen lateralizaciones a izquierda y a derecha, que vamos a ver un ejemplo más adelante para ver si estas curvas son flexibles o no. En estas radiografías vamos a ver, en el caso de escoliosis idiopática sobre todo, una curva principal y curvas compensadoras. Generalmente la curva principal es la curva de mayor ángulo y más rígida. Las curvas compensadoras son curvas en sentido opuesto a la principal, que tienen menor ángulo y son blandas o más elásticas. Estas curvas se miden con el ángulo de Cobb y recuerden que cuando hablamos de escoliosis idiopática siempre tiene que estar presente la rotación de las vértebras. Es un requisito fundamental. Si no hay rotación de vértebras, no es una escoliosis idiopática. En el espinograma también vemos a nivel de las crestas ilíacas. A través de esta podemos evaluar la maduración ósea esquelética y podemos llegar a inferir en qué etapa del crecimiento se encuentra, si en una etapa de crecimiento lenta, rápida o si ya alcanzó la madurez esquelética. Esto lo hacemos a través de la escala de Risser.
¿Para qué es importante saber en qué etapa de crecimiento se encuentra el paciente? Porque en la etapa de crecimiento rápido, que se da antes de alcanzar la madurez esquelética, hay mayor riesgo de progresión de la curva. Y en la mayoría de estos casos, cuando encontramos deformidad, es necesario pedir resonancia no para la deformidad espinal en sí, sino porque hay otras malformaciones que se asocian, sobre todo malformaciones del sistema nervioso central, y algunas veces, dependiendo de la patología en sí, pueden estar asociadas malformaciones cardíacas o renales. Vamos a hablar algunas generalidades del tratamiento. El corset generalmente está indicado en pacientes que no han alcanzado la madurez esquelética. Recuerden que dijimos que esta la vamos a medir con la escala de Risser, que es lo hacemos valorando los núcleos de osificación de la cresta ilíaca. Pero lo importante es si le corresponde un valor menor a 4, es que no ha alcanzado la madurez esquelética. Igual o menor a 4. Mayor a 4 ya ha alcanzado la madurez esquelética y esa curva es poco probable que aumente de gravedad, o sea que progrese. El otro requisito es cuando la curva es mayor a 20 grados. Entonces, una curva que sea mayor a 20 grados, pero menor a 40 grados, con un Risser igual o menor a 4, estaría indicado el corset. Y generalmente se utiliza en patologías como la escoliosis idiopática, en escoliosis neuromusculares, en sindrómica, y no es tan eficaz en malformaciones congénitas y no estaría indicada en caso, como dije, donde la curva ya es muy grave, mayor a 40 o 45 grados, cuando son menores de 20 o cuando ya se ha alcanzado la madurez esquelética. Y bueno, sepan que los corsets hay de dos tipos principalmente, los tóraco-lumbosacros y los también se denominan, lo van a encontrar como TLCO, y los de Milwaukee, que incluyen la columna cervical. Los corsets se utilizan prácticamente todo el día hasta alcanzar la madurez esquelética. El tratamiento quirúrgico generalmente está reservado para pacientes con curvas severas, o sea, mayor de 40 o 45 grados o con rápida progresión. En caso de los niños que tienen un tórax poco desarrollado, se utilizan sistemas de elongación que actúan como tutores internos en este caso, que permiten el crecimiento e intentan que la curva no progrese, hasta que generalmente cerca de los 10 años aproximadamente, donde no van a progresar en su mayoría, por lo tanto se observan. Cuando las curvas son de 20 a 45 grados, estaría indicado el uso de corset, como ya vimos anteriormente, siempre y cuando no se haya alcanzado la madurez esquelética, como dijimos. Y cuando son curvas mayores a 45 grados, estaría indicada la cirugía porque la mayoría de estas curvas van a progresar y están relacionadas a riesgo a que desarrollen insuficiencia cardíaca o respiratoria. Y como dijimos anteriormente, en caso de niños pequeños que requieran cirugía, se utilizan sistemas de distracción. Cada 6 meses aproximadamente se realizan los elongamientos del sistema y más adelante, cuando ya tienen desarrollada la caja torácica, se realiza la fusión ósea definitiva. Bien, la cifosis de Scheuermann es un cuadro caracterizado por hipercifosis en el adolescente. Los criterios diagnósticos son acuñamiento mayor a 5 grados en 3 o más vértebras y alteraciones de los platillos vertebrales. Generalmente el paciente consulta por dolor y en casos severos puede presentar insuficiencia respiratoria. En los casos que haya curva progresiva y que el dolor no ceda, estaría indicado el tratamiento quirúrgico, el cual se basa en la corrección por osteotomía. Osteotomía quiere decir que se remueve hueso para corregir esa curva. Aunque generalmente en la práctica habitual esto es bastante raro, ¿sí? La mayoría no son curva progresiva y el dolor se suele manejar bien con analgésicos vía oral y fisioquinesioterapia. En la escoliosis osteopática congénita aparece una malformación congénita que puede ser de una o más vértebras.
se puede deber a un defecto de formación, de segmentación o un defecto combinado de ambos, ¿sí? Y la clasificación se basa en eso. Su progresión depende de qué tipo de malformación sea, dónde se ubique esta y la edad. En estos casos el diagnóstico temprano es muy importante porque así se puede llegar a conocer el pronóstico en base al tipo de malformación, la ubicación y la edad del paciente. Y vamos a poder determinar cuál es el tratamiento, que puede ir desde el control, la observación o hasta una cirugía temprana, porque es mejor hacerla de manera profiláctica antes que la malformación de esta vértebra o grupo de vértebras provoque una gran deformidad sobre el eje de la columna y allí ya los riesgos de complicaciones de la cirugía o de lesión neurológica son mucho mayores. Ahora vemos un caso de cifosis de Sebormann, donde vemos en las radiografías de la izquierda, luego en la resonancia, vemos el aumento de la cifosis fisiológica, hay acuñamiento de varias vértebras contiguas, de todas maneras se deben medir, tenemos que medir el ángulo, acá ya sabemos que tienen más de 5 grados cada una, y en la resonancia observamos mejor alteraciones a nivel de los platillos vertebrales. El de la derecha es un caso de un paciente con escoliosis idiopática donde se solicita espinograma de frente y de perfil y dinámicas con lateralización a derecha e izquierda. En la imagen de frente vemos dos curvas, una torácica y otra toracolumbar. En el espinograma con lateralización, que lo pedimos para evaluar si las curvas son flexibles, ahí vemos si disminuye o no el ángulo de Cobb. En este caso vemos que sí, sobre todo la toracolumbar. Vemos que se corrige un poco. Entonces así sabemos que probablemente esa curva sea compensadora y que la principal sea la curva torácica, que es la que tenemos que corregir. Y para ir terminando con este capítulo vamos a ver la lumbalgia en la niñez. Una de las causas es la espondilolisis, que es la fractura de la pars interarticularis o istmo, que se puede dar por fatiga. Es común en la quinta lumbar, sobre todo en niños que practican deportes. Y en las radiografías oblicuas es común ver el signo de collar de perro escocés o de perro de la Chapelle, también pueden leerlo. Aunque si bien la tomografía es más sensible para hallar esta lesión. En la resonancia a veces vemos edema en la región y suele asociarse a lumbalgia, que generalmente es de tipo mecánico, no se acompaña de radiculopatía, sin signos o síntomas neurológicos generalmente. El tratamiento en la mayoría de los casos es conservador y consiste en administración de AINES, vía oral, fisioquinesioterapia. El uso de corset también puede ayudar en estos casos. Y acá lo importante es saber que no se busca la consolidación de la fractura. Hay veces que eso inclusive nunca sucede, sino la idea es estabilizar el segmento y tratar los síntomas. En el caso que no respondiese al tratamiento conservador, se indica cirugía, que se busca reparar el área afectada dándole estabilidad. Generalmente se utilizan prótesis para esto. Hay otros casos en que el dolor generalmente se presenta de forma más intensa, es de tipo facetario, con espasmo muscular, sin radiculopatía. En estos casos tenemos que sospechar de espondilolistesis ítmica, que es secundaria a espondilolisis. O sea, vendría a ser la progresión de la patología. Aquí la fractura es bilateral generalmente, lo que le da mayor inestabilidad al segmento y provoca el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Eso recuerden que se llama listesis o espondilolistesis. Como característica, veremos en las imágenes, en los cortes sagitales, que hay listesis, pero sin disminución significativa del conducto espinal. Por eso no se suele acompañar de déficit neurológico ni radiculopatía. El tratamiento sigue el mismo principio. Se inicia con tratamiento conservador. Si no revierten los síntomas, se estaría indicada la cirugía, que generalmente también requiere barras y tornillos. Se realiza una artrodesis. Hay veces que es necesario reducir la listesis, otras no.
y se fusiona el segmento afectado, o sea, una fusión ósea. Cuando digo reducir, me refiero a realinear, ¿sí? Y en el caso de la espondilolistesis espontánea, se produce por displasia de la faceta superior del sacro que permite el desplazamiento, la listesis, de la vértebra que está por encima. Si estamos hablando de una espondilolistesis L5-S1, ¿sí? Que suele ser la más común. El cuadro difiere con los casos que vimos anteriormente en que ahora sí es común que el paciente presente radiculopatía bilateral en muchos casos. Y bueno, esta radiculopatía se puede presentar con dolor o con déficit neurológico. Hay veces que suelen presentar lo que se llama crisis distésica, que vamos a encontrar retroversión pélvica, flexión, espasmos musculares isquiotibiales, cifosis lumbar y una lumbalgia muy intensa. En la radiografía vamos a ver la listesis, o sea, el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. El sacro lo vamos a encontrar verticalizado porque vemos que hay una flexión, una retroversión pélvica. Hay pérdida de la lordosis provocado por lo mismo. Y en la resonancia vamos a encontrar disminución del canal espinal y del foramen espinal. De todas maneras, los principios de tratamiento son los mismos. El tratamiento inicial, si no hay déficit neurológico, el tratamiento es conservador. Generalmente se utilizan AINES, fisioquinesioterapia, hay veces corset puede ser útil también. Y si no mejora o presenta déficit neurológico, se plantea la cirugía para la corrección y fusión del segmento móvil. Y en el caso de que fuera necesario, liberación de estructuras nerviosas que estén comprimidas. Vamos a ver un caso clínico de un paciente de sexo masculino de 17 años de edad que realiza gimnasia. Inicia hace 2 días con lumbalgia aguda e intensa, 9 en 10 en la escala visual analógica, sin irradiación, LASIK negativo, Bragar negativo, LASIK invertido negativo, sin espasmo muscular, sin déficit neurológico, esfínteres conservados. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con hernia de disco lumbar, aunque es bastante frecuente que se presente con radiculopatía. Sospechamos de espondilolisis o espondilolistesis principalmente. Descartamos la listesis espontánea por ausencia de compresión o algún signo de compresión radicular. Y entonces, ¿cuál es el estudio complementario que conviene pedir primero? Radiografías, frente, perfil y dinámicas, porque muchas veces solo con la dinámica se evidencia ese deslizamiento o desplazamiento, o sea, la listesis, ¿sí? También se pueden pedir radiografías oblicuas de columna lumbar para evaluar la fractura de la pars, ¿sí? Para ver si podemos identificar el signo del collar del perro escocés. No siempre es sencillo y si tenemos se puede realizar una tomografía, sería conveniente también pedirla, si la sospecha clínica es alta. En este caso hacemos el diagnóstico de espondilolistesis, por lo cual, como no presenta déficit neurológico, se inicia el tratamiento conservador, que es lo indicado para este caso, y el paciente evoluciona satisfactoriamente. Y agregué un caso clínico extra que para repasar rápido un tema que si bien no entraba tal vez en esta clase, me parece que es muy importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que vamos a ver, es una paciente de sexo femenino de 46 años de edad, obesa, diabética, que consulta por presentar paraparesia de intensidad de 3 en 5 de miembros inferiores, que es rápidamente progresiva. Al examen encontramos anestesia de miembros inferiores y bueno, ahora, ¿qué examen complementarios pediríamos? ¿En qué diagnóstico estamos pensando? Y cuál es el tratamiento. Entonces, en una paciente que se encuentra lúcida, que mueve los miembros superiores sin dificultad y encontramos un síndrome de una lesión medular incompleta
donde sospechamos un nivel torácico, no importa, puede ser torácico bajo, torácico alto, que se presenta de forma espontánea y es agudo y rápidamente progresivo, tenemos que sospechar de un empiema extradural o alguna hemorragia espontánea que esté provocando compresión medular. ¿Y con qué estudio solamente podemos descartar esto? Con una resonancia, ¿sí? Pueden pedir radiografías, se pueden pedir tomografías si lo tienen a mano, pero es de urgencia, creo que es una de las únicas urgencias para pedir una resonancia, es cuando tenemos un cuadro similar a este. Aquí está la resonancia que se le hizo y vemos que presenta una colección a nivel torácico. Estos pacientes, si el diagnóstico se hace temprano, lo confirmamos con la resonancia y se pueden operar de forma temprana, recuperan generalmente siempre de forma completa el cuadro. Si no se operan de forma temprana, el cuadro se vuelve irreversible. Por eso la importancia de pedir una resonancia de urgencia para estos casos. Ahora, para ir cerrando, esto es de forma muy general, muy somera, ¿sí? Vamos a ver un pequeño algoritmo que hice para resumir un poco el abordaje del paciente con patología espinal. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si hubo algún traumatismo. Si fue así el diagnóstico, lo vamos a hacer con radiografía, o mejor dicho, vamos a confirmar el diagnóstico y vamos a poder clasificar la lesión con radiografías y tomografía. Lo siguiente que tenemos que prestar mucha atención es a la presencia de lesión neurológica. Para esto el examen tiene que ser minucioso. Entonces no solamente tenemos que evaluar la fuerza muscular o la sensibilidad, sino también tenemos que evaluar los reflejos, esfínteres. Si hay lesión neurológica, nos tenemos que preguntar si fue de aparición aguda, si fue progresiva, como vimos en el caso de la infección, y en esos casos la resonancia de urgencia es fundamental. En el caso de que sea progresiva, bueno, sospecharíamos un tumor, puede ser patología degenerativa, inflamatoria. De todas maneras, también hay que actuar rápido porque el déficit puede ser reversible, ¿sí? Ahora, si nosotros nos demoramos, lo citamos para que no vuelva a ver en 3 meses o en 6 meses al paciente, ya ese déficit va a estar instalado y va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Y el síntoma más frecuente que vamos a encontrar en esta consulta y el que tenemos que evaluar de forma muy meticulosa es el dolor. Y algunos tips es que si este es principalmente nocturno, tenemos que pensar en la presencia de un tumor. Recuerden que los tumores, por lejos, los más frecuentes son las metástasis, hablando de tumores óseos, ¿sí? Entonces la tomografía y la resonancia van a ser fundamentales en el diagnóstico. Si hay radiculopatía, lo más común es una lesión degenerativa y es muy útil acá evaluar con resonancia magnética. En el caso del canal estrecho vamos a encontrar en el caso lumbar claudicación de la marcha, que es ese dolor que aparece al caminar. Y en el caso de canal estrecho cervical, la presencia de mielopatía, o sea, déficit neurológico. El diagnóstico en estos casos lo confirmamos con la resonancia. Y si encontramos asimetría o algo que nos indique deformidad, por ahí lo más útil sería confirmarlo con espinogramas. Recuerden que esta es una radiografía de columna completa. Y recuerden que siempre los estudios los pedimos ya con un diagnóstico en mente, ya identificando un síndrome previamente. Y bueno, eso es todo. Antes de despedirme, quería avisarles que armé un chat para donde vamos a resolver todas las dudas que tengan y bueno, también le voy a compartir la bibliografía y también vamos a ir viendo las siguientes clases porque la idea es bueno, que las próximas sean en vivo, que ustedes participen, pero que ya tengan un conocimiento previo de los temas de lo que se va a hablar para que ustedes puedan participar. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva, que les sea de ayuda, que les sea útil y nos estamos viendo.
Chau, chau.